Oveja Negra cierra 2022 y abre 2023 con una entrevista fantástica de una de las ovejas más negras del Caribe mexicano y del mundo mundial. Y pues nos referimos al cónsul honorario de España en Quintana Roo y quien ha sido personaje clave en el enriquecimiento turístico del Caribe mexicano. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, mi querida Mariana. Estamos, que ya es ganancia. Bien, ahí vamos, aguantando los achaques de la edad, pero bien. Marañitas, ¿cuándo descubriste que eras oveja negra? Pues mira, yo creo que fue estando en preuniversitario, que en España en aquella época, en mi época, era el curso último antes de entrar en la universidad. Conseguí salir del colegio y que mi padre me enviara a una academia a estudiar, ya fuera del colegio, que era un poco más liberal y tal. Y ahí había una pandilla de gente que eran todos divertidísimos. Y creo que ovejas negras como yo. Tenía un amigo, Ramón, que consiguió y le enviaban, y esto hay que tratarlo con mucho cuidado, le enviaban LSD en un secante que lo enviaban desde Holanda y tal, toda la historia. Yo nunca lo había probado, nos fumábamos nuestros hashises y esas cosas propios de la edad, en pipa y tantas esas cosas, pero lo del LSD ya eran palabras mayores. Me acuerdo un día, antes de la clase de matemáticas, pues nos echamos un viajecillo. Entonces recuerdo de las cosas que tal, era ver la pizarra, entonces llena de números y de tal. Y recuerdo particularmente que era el número 1, era un tío delgadito, y el 5 era un gordo que no podía ni con los calcetines. Y el 1 empieza a perseguir al 5, pero por toda la pizarra. El pobre 5 sudaba como un marrano y el 1 le perseguía. A todo esto se me ha olvidado decir que es que me habían echado de los jesuitas, donde estudiaba en el colegio de los jesuitas, y por eso Pareció más oveja negra. A la academia y tanto. Y eso lo recuerdo, la verdad, que con mucho cariño. No me acuerdo cómo acabó el tema, pero chiflados como motos. Marañón, ¿cómo te describes con 3 adjetivos? Hombre, yo creo que soy una persona alegre, en líneas generales. Creo que soy cariñoso, me gusta ser cariñoso. Y vamos a poner que fogoso. Marañitas, ¿cómo arribas al Caribe mexicano? ¿Cómo llegas? Pues mira, mi queridísimo amigo, que en paz descanse, y el gran impulsor de este destino, que fue don Pedro Puello Tondrá, me invitó a venir aquí a dirigir la primera línea aérea charter que hubo en México. Cancún empezaba a ser un destino masivo, no como ahora, pero ya había, estamos hablando del año 91, ya había suficientes cuartos. Entonces, para llenar todo ese número de cuartos con vuelos regulares, pues no era tan fácil, era tan complicado. Ya sabemos que aquí o vienes por avión o vienes por avión. No tenemos turismo que venga de carretera y toda la historia. Entonces, Pedro decide hacer una compañía charter y tal, para empezar a traer gente y a traer gente masivamente. ¿Cuál ha sido tu trayectoria dentro de la hotelería? Pues mira, una vez después de pasar la etapa esa de la aviación, que hice muchísimas cosas, que monté una compañía aérea en Cuba, al 50% con el gobierno cubano, monté otra compañía en República Dominicana al 50% con el gobierno dominicano, el entonces presidente el doctor Balaguer, monté otra en Argentina, monté una estructura de compañías aéreas y de movimientos para poder traer gente, porque o sea, esto no se llena solo.
Y en aquella ahora lo vemos fácil porque hay miles de compañías, Sí, etcétera, claro. etcétera. Pero antes es que no existían. De qué año estamos hablando? Y en ese sentido, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro? Pues mira, yo una de las cosas que estoy orgulloso, de hecho me dieron un Oscar al turismo en su época en Río de Janeiro, entre otras cosas porque mantuve durante un año entero un vuelo semanal Río-Cancún-Río, que todo el mundo me tachaba de loco, decía, pero si Río y tal, Río tiene una población que le gusta salir y le gusta veranear en otro sitio, entonces, y ahí fue donde empecé plantándome en Argentina. Realmente por orden fue Brasil, Argentina y Chile, después de hacer un estudio de países con posibilidades de mantener un turismo constante. Yo me planté en Argentina, en Sao Paulo y en Santiago de Chile, y hablabas de Cancún y era como si hablaras de China comunista, ni la más remota idea. Entonces les empiezo a proponer y tal. Pasamos de tener un vuelo a la semana en temporada alta a, por ejemplo, con Buenos Aires, 15 vuelos a la semana, 2 aviones volando constantemente. Con Sao Paulo y Argentina y Brasil fue lo mismo. Con Chile empezó un poquito más tarde, pero eso es algo que nadie ha sabido reconocer. No, que realmente y me da igual. Y realmente se convirtió en mercados emergentes muy exitosos hasta el día de hoy. Totalmente. Qué gran logro. Totalmente. Después de esa carrera próspera dentro de la industria turística, ¿cómo es que te nombran cónsul honorario de España en Quintana Roo? Pues mira, fue una cosa curiosa. El que estaba entonces de cónsul, mi estimadísimo y adorado y gran amigo Guillermo Portell Amur, era el cónsul en esa época y decide que se va a ir un tiempo sabático y tal, etcétera, etcétera. Entonces me propone decir, oye, ¿por qué no te metes en este lío? Entonces fuimos a Ciudad de México, hablamos con el entonces cónsul general, don Ramón Gandarias, y a Ramón fue el que se le ocurre decir, sí, sin problema, empiezas como interino en lo que hacemos toda la tramitación para que obtengas la exequatur, que es el beneplácito del gobierno mexicano y del gobierno español. Esto fue a finales del 99, noviembre del 99. Y hacen el decreto, el gobierno mexicano, que nunca se ha hecho, nunca se ha vuelto a hacer, el gobierno mexicano hace el decreto de que pueda actuar como cónsul interino hasta que salgan los nombramientos oficiales, la exequatur, por parte del gobierno mexicano y por parte del gobierno español. Y a partir de ahí empiezo hasta la fecha. ¿Cuál ha sido o qué significa para ti el papel diplomático? A ver, primero distingamos, porque yo no soy diplomático de carrera. Eso es... los diplomáticos de carrera son los diplomáticos de carrera, que son los grandes, los consulados, embajadas y tal, etcétera, etcétera. Yo soy diplomático porque me gusta ser diplomático en el más sentido de la palabra. La verdad es que una de las cosas que, por ejemplo, me ha gustado y de la parte, el consulado tiene sus partes buenas y sus partes malas, etcétera, etcétera. De estar disponible 24 horas a tener la oportunidad de decir, pues el expresidente don José María Aznar, personaje que admiro mucho, pues lo he tenido varias veces y tenemos una cierta amistad de la cual me enorgullece. Y por ejemplo al ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratino, lo atendí aquí y tal, nos hicimos también amigos, me envió una carta maravillosa. Y así distintos personajes dentro de la política, especialmente por supuesto de la política española, de los que me ha gustado atender. Y creo que tengo muchas cartas de felicitaciones que te envían luego y dices, bueno, pues no lo debí hacer tan mal, porque si te felicitan debe ser por algo. ¿Cuáles son los principales ejes de los consulados de acuerdo con la política exterior
de España? A ver, los consulados en todos los países lo que existe es la embajada y un consulado general, o dos, o tres, o pueden ser varios, en función de la extensión del país y del número de españoles que puedan residir en el país. La embajada es puramente diplomática, con sus distintas consejerías, etcétera, etcétera, pero se dedican a la que es la parte diplomática. Los consulados estamos para atender a los ciudadanos españoles residentes o turistas o de paso o que estén que radican en ese momento fijos o no fijos en el estado en el que tú tienes tu jurisprudencia y tienes que atenderlos. Sus grandes problemas y darles soluciones. A su vez también nos dedicamos a tramitar visados y atención a extranjeros, entendiéndose extranjeros, tanto mexicanos como de otros países, residentes fijos aquí en el Estado, que necesitan visado de todo tipo, de estudiantes, de trabajo, no lucrativos, etcétera, etcétera. También lidiamos con ellos, hacemos su tramitación. El trabajo cada día en este consulado es mayor y ya es una cosa seria. ¿Cuántos españoles están afincados en México y de estos, cuántos aquí en Quintana Roo? Mira, en estos momentos españoles radicados en México, censados en el censo del consulado, que es uno de los graves problemas, aunque ahora ya estamos obligando a todo el que quiera hacer una tramitación, se tiene que registrar en el consulado. Estamos hablando de cerca de los 150.000, son 148.000 y pico. Pero sí ahí yo quería hacer un poco la distinción de que solo el 30% son de origen español, es decir, nacidos en España. Los demás han adoptado la nacionalidad española por las distintas leyes que han salido, de la memoria histórica y tal, etcétera, etcétera. De esos, en Quintana Roo, aproximadamente somos 7.800. Y ahí sí la diferencia es que la mayoría sí somos de origen, es decir, gente que ha venido aquí a trabajar al Estado, no que, aunque también se han hecho, luego hay gente que ha adoptado la nacionalidad española posteriormente, pero la mayoría aquí son de origen. Marañas, no cabe duda que la inversión española es muy representativa en el Caribe mexicano desde sus inicios, y parte de eso se atribuye al papel que desarrolló ciertamente Pedro Puello y tú también, por muchas historias. Y en ese sentido, ¿cuál es la inversión? ¿Qué porcentaje de la inversión hotelera corresponde a la española? Pues mira, Mariana, la verdad es que las cifras, las últimas, a mí me han dejado un poco boquiabierto, porque además las consulté la semana pasada en organismos oficiales. Estamos hablando de si en el Estado estamos ya cerca, rondando los 150.000 cuartos, el 72% de la inversión es española. Yo dije lo mismo que tú, wow. Yo estaba pensando que sería un 50, 60 y tal, pero es el 72%. En cantidades monetarias estamos hablando aproximadamente de unos 2.000 millones de dólares americanos, lo cual significa una cantidad bastante respetable, sin género de duda. Verdaderamente impresionante, Marañón. ¿Y a qué atribuyes esta atracción del destino hacia empresas españolas? ¿Cuál crees que son los motivos que han puesto al destino en los ojos y en la mira de compañías españolas? Hombre, evidentemente
no nos quepa la menor duda de que el paisaje que tenemos, el clima que tenemos, la amabilidad de la gente, etcétera, etcétera, son claves para poder venir aquí. Pero para mí hay un tema que creo que es muy importante: la recuperación económica de la inversión se hace a unas velocidades que son mucho mayores que en cualquier otro destino. El porcentaje de ocupaciones que tenemos aquí, tú recuerdas antes que septiembre, octubre, llamábamos mayo, el septiembre. El septiembre y el octubre y tal, eso ya ha cambiado. Y eso que estamos saliendo del tema de la pandemia. Claro. Eso ya ha cambiado, ya las ocupaciones en octubre y en noviembre y tal, dices, no puede ser, estamos en unas ocupaciones tremendas. Eso ayuda a recuperar la inversión y eso es un atractivo para mí, sin duda, para las inversiones en el Estado. A ti, mejor que nadie, eres una voz para platicarnos sobre qué obstáculos tienen los inversores en estas tierras a la hora de invertir. Mira, a mí cuando me vienen a consultar al despacho inversores españoles, no los ya que llevan muchos años, pero Ajá. sí inversores nuevos que siguen viniendo, y sobre todo inversores no de las grandes cadenas, que ya sabemos que están por aquí, inversores nuevos, digamos que no con tanta dimensión y tal, etcétera, etcétera. Yo siempre les digo lo mismo: una, que se cercioren, se asesoren, contraten a vos o contraten a quien quieras, de la seguridad de la posesión de la tierra. Tenemos dobles titularidades, triples titularidades, siguen existiendo a la fecha, hoy en día, Wow. he de decirlo, y eso se deben asegurar, porque luego se encuentran con la sorpresa de que, yo he tenido casos de compañías españolas en litigios que me han venido a hacer. Oiga, yo advierto siempre antes que se cercione usted. Wow, la certeza Y jurídica, eso, la tenencia y certeza. de tenencia y la certeza de lo que se puede construir. Aquí tenemos una cosa curiosa, que se vende en función, antiguamente evidentemente en metros cuadrados, que era lo que se usaba. Ahora se vende en función del número de cuartos que tú puedas construir en ese terreno que te quieran vender. Y ese número de cuartos lo divides por el precio del terreno y tiene una repercusión a la hora que vayas a construir. Pueden ser 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 o 70.000 dólares por cuarto, la repercusión. Que se cercioren de que es cierto que van a poder construir 1.000 cuartos, porque le prometen 1.000 cuartos y a la hora que vas a tramitar tus permisos y tus historias, puedes construir 500, la mitad. Eso te destroza todos los números y todas tus perspectivas de inversión. Entonces yo insisto, oiga, cerciórese usted de que eso es así como se lo están contando. Nuevamente se aprueba la ley de memoria democrática. Perdón que te corrija. Nuevamente no. Esta es una ley nueva. Ay, perdón. La anterior ley, es para poder aclarárselo al público en general, porque la ley anterior, que es la del 2007, era la ley de la memoria histórica, que tuvo un año en vigor. Fue tal la avalancha que hubo que prolongar otro año, fue tal la avalancha que hubo que prolongar otro año, hasta que se abolió la ley. Seguimos todavía tramitando gente de aquella época, pero es la ley de la memoria histórica. Ahora han sacado la nueva ley que se llama Ley de la Memoria Democrática, que tiene implicaciones algunas con la ley de la memoria histórica, sí es cierto, pero es una ley completamente distinta y enfocada
en algunas partes a lo mismo y en otras hay partes nuevas. Pero en sí, ¿en qué consiste? O sea, pues mira, si quieres te lo leo tal como pues es. sí, es importante porque es algo oficial. La ley 20-2022 del 19 de octubre, la ley de la memoria democrática, salió en el Boletín Oficial del Estado el 20 de octubre. Establece en su disposición adicional octava la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para, y aquí son varios puntos los que vienen, los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. B. Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Wow. C. Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, que te mencionaba antes, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ley de la memoria histórica. En todos los supuestos indicados será necesario que los interesados formalicen la declaración de opción en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de la Memoria Democrática, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga de dicho plazo por 1 año más mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Luego ya viene para tramitar eso, pues depende de que si es el caso A, el caso B o el caso C. O Y el pueden, caso C, ¿en dónde encuentran esa información? Eso está clarísimamente en nuestra página web, que es www.exteriores.gov.es /consulados /México. Ahí te vas al apartado Nacionalidad Española por la Ley de la Memoria Democrática. Te viene hasta los impresos que tienes que rellenar, etcétera, etcétera, disposiciones adicionales, te viene exactamente todo muy bien explicado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en estos momentos? Sí, como consulado. Lo pueden presentar, la gente nos pregunta, ¿lo podemos presentar con ustedes en Cancún? Sí. El tema, como es complicado, lo que le decimos, oiga, léase usted bien las condiciones, mire usted por qué apartado va a aplicar, por el A, por el B, por el C, porque no es lo mismo demostrar que tu abuelo sacas el acta de nacimiento y tienes derecho a que tu abuelo es exiliado político. ¿Cómo lo van a demostrar? Yo no voy ni entro ni salgo ni tengo la más remota idea. Pero sí que es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, oiga, reúna usted todas las condiciones, reúne usted toda la información y todo el papeleo, por decirlo de alguna manera, y una vez que lo tenga, nos solicita cita al siguiente correo electrónico: ch.cancun@ y ahora deletreo: M de Madrid, A de América, E de España, C de Canarias, MAEC, que quiere decir Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, .es. Ahí, cuando tenga todos los papeles, nos escriben, oiga, ya tengo toda la documentación. Pues ahí le damos cita expresa, es decir, pues bueno, usted tal día a las 12, entrega la documentación y tal. De todos los que han venido hasta ahora, desde que ha salido,
que llevamos, no sé, como 10 o 12, ninguno ha traído la documentación como debida. Entonces, nosotros, de todas maneras, es el primer filtro, se nos van a colar, pero nosotros lo que vamos a hacer es a recibir la información, se envía a Ciudad de México. Ciudad de México tienen la gente necesaria para estudiar si esa documentación que se presenta es la necesaria, está en regla o tienen que aportar más temas. Y ya les contestarán directamente. Pero lo que quiero recalcar es que nosotros sí recibimos esa documentación, pero tiene que estar completa, claro. Es importante diferenciar la función de un consulado y una embajada. A ti constantemente, supongo que te ocurren algunos casos con esas confusiones. ¿Nos puedes explicar? Sí, sin duda, con todo gusto. A ver, la embajada en cualquier país es, digamos que sus funciones son meramente diplomáticas. Los consulados, y repito, por ejemplo, en México, por la extensión de país que es, tenemos 3 consulados generales. Uno principal, Ciudad de México, 2, Monterrey y 3, Guadalajara. Aquí se ha pensado en hacer otro porque ya el volumen es muy grande, pero todavía no se ha conseguido. La función de cada consulado general, repito, es la atención a todos los españoles, residentes, no residentes, pero que necesiten ayuda vía el consulado. Claro, no es lo mismo, no quiero presumir, pero como consulado honorario, aparentemente este consulado honorario español, este es el más importante dentro de México. Entre otras cosas, porque ya vamos a llegar otra vez a la cifra de los 200.000 turistas españoles al año aquí, claro. Y al que no se le pierde el pasaporte, se lo roban, y al que no se lo roban, se mete con él en el agua, y el que no, choca, y el que no se accidente, y el que no, le da un infarto, y el que no, acude porque tiene que acudir al hospital. Con esta nueva ley de memoria democrática, ¿cuántos españoles prevén? Bueno, ¿cuántos ciudadanos nuevos españoles prevén? Pues mira, en el mundo entero se estima que sea 500.000. Oh. Sí. Ups. Es otra cosa porque son 500.000 de posibles votos. Y en México estamos hablando de aproximadamente 50.000. Son cifras estimativas porque, bueno, la gente, a mí me llaman constantemente, y de todos los cubanos residentes aquí, los venezolanos residentes aquí, aparte de los mexicanos. Entonces todos creen que tienen derecho y tal, pero te digo, desde que hemos empezado, de los 12 que llevamos que han presentado, ninguno tenía la documentación en regla. O sea que vamos a ver cuánto. Y volviendo también a la otra pregunta con respecto de las diferencias de embajada consulados, ¿cuál es el mayor problema con el que te enfrentas? Mira, el mayor problema que es que, y te cuesta que la gente lo entienda, pero no hay manera. Antes podías tramitar el pasaporte aquí conmigo, entonces se realizaba la firma delante mía y tal, se enviaba a México y tal, y luego ya te enviaban el pasaporte. Hoy en día con la nueva manera de hacer los pasaportes y tal, etcétera, en México no se puede, hay que poner la huella dactilar. Entonces solo tenemos una máquina y está en México, con lo cual tenemos que ir a renovar el pasaporte en México. Para mí creo que esto es uno de los mayores hándicaps, porque claro, la gente viene y dice, oiga, pero es que somos 3 porque mis hijos... Oiga, no se puede hacer otra cosa, tiene usted que ir a México y luego ya nos lo envían aquí. Yo me he peleado mucho y con el anterior cónsul general al final conseguimos que trajeran una nueva máquina que es ahora itinerante.
No. Entonces, O sea, de vez en cuando van a un estado, hacemos las citas y tal, y tal. Pero lo ideal sería... Cada uno tener su propia máquina. Claro. Si eso es factible o no es factible, no lo sé. Yo lo he propuesto 10 millones. Yo he dicho que yo compro la máquina, porque además no creo que sea tan cara. O sea, pero que todos los españoles aducen un tema de seguridad. De hecho, yo la primera vez desde que llegó la máquina itinerante, el primer sitio fue aquí, donde vino. Pues tanta demanda. Pues hicimos como 400 tomas de huellas para hacer pasaportes. 400 personas se ahorraron ir a Ciudad de México. Es que todo lo que implica, pero... Y en cuanto a todo este tema de información general, Marañón, ¿qué cuestiones se tienen que componer o solicitar a la nueva administración a nivel federal, a nivel local? ¿Qué temas quedan pendientes? A ver, claro, no es lo mismo a nivel federal que a nivel estatal. Para mí hay un problema que se ha ido ya resolviendo poco a poco, pero que todavía tiene sus flecos, que es el tema migración. Hasta hace poco era todo un santo desastre, las colas en el aeropuerto eran infinitas, más o menos hacían lo que querían, les daban el tiempo de estancia que querían, cuando hay un convenio y un acuerdo bilateral entre España y México, etcétera, etcétera. Ahí hemos tenido problemas todos los del mundo. Y otro problema que yo considero que sigue y tal, pero ahí no he sabido con quién tal, es el tema de las aduanas. Tengo una protesta de todas las tripulaciones de los vuelos de las compañías españolas que vuelan aquí. Las registran sí o sí, nadie sabe por qué y no les dejan pasar ni un paquete de cigarrillos. Y si quieren pasar en la raqueta de tenis, no, porque dicen que no sé qué. O sea, es una cosa que no entiendo de dónde sale la historia, pero como no consigo que nadie me conteste, nadie me responde, porque es un tema federal, y es una arbitrariedad que de verdad, o sea, que no la entiendo el por qué lo están haciendo así. Y a nivel estatal, ¿cuál es la demanda? No, a nivel estatal, afortunadamente, hemos ido corrigiendo cosas. Yo, por ejemplo, el tema de multas y tal, etcétera, etcétera, que antes, como los coches de alquiler, tenían una matrícula distinta. Bueno, ahí con el cuerpo consular hemos ido peleando para decir, oiga, esto no hay derecho. No vamos a negar la corrupción que hay en este país, que vaya más o que vaya menos, no voy a entrar ahora en la discusión, porque es discutible, pero que ha sido un país corrupto, pero eso se sabe, no es una cosa que vayamos a descubrir ahora, ni es una cosa nueva, se sabe que es así como otros muchos países. Entonces eso es lo que hay que buscar e intentar erradicar. O sea, el otro día hubo desayuno con la presidenta municipal, o sea, después de que conseguimos que se quedara la casa consular, que le hicimos el antiguo decano, que era Rudolf Vítor, que ahora el decano soy yo, y el correo la casa consular. ¿Para qué? Para que las denuncias, etcétera, etcétera, de los turistas las pudieran hacer en un sitio decente, asequible y tal. Pues en cuanto te descuidas, pues ya empiezan que le quieren cobrar las copias, le quieren cobrar para hacer la denuncia, etcétera, etcétera. Entonces es un poco... Y como decano consular, el tema de la inseguridad. A mí el tema de la inseguridad, quieras que no, me preocupa. Ayer me llaman y me dicen que están enviando a un joven desde Tulum, que le han dado una paliza porque lo han metido en el baño y le han pedido 10.000 pesos. El pobre hombre no tenía 10.000 pesos y le han empezado a dar hasta en el carnet de INE. Se lo han traído aquí, que a qué hospital se lo llevaban para que le hicieran pruebas y tal, etcétera. Pues esas cosas hay que corregirlas y es un tema que no es fácil, de verdad, honradamente, pero creo que
habría que insistir mucho con el tema de la seguridad, que si no nos puede perjudicar seriamente. Evidentemente la imagen del turismo, digo, se ve afectada con temas tan problemáticos como la inseguridad, un gran lastre. Marañitas, viene la otra parte de la entrevista y esa es desnudarte. No en balde tenemos este tequila, Marañas, el Marañas, Salud. creado por el señor cónsul de España en Quintana Roo y que consiste en cosas bien mexicanas y con denominación ambas de origen, el tequila y el chile habanero. Exactamente. ¿No? Les recomiendo que lo prueben. Se pone un poquito de chile habanero dentro del tequila y el final te va a dar un gustito que te vas a enterar de lo que vale un peine. Y de hecho, en todos los restaurantes de Cancún, muy acreditados, se encuentran el Marañas. ¿Qué te dejó la pandemia? Yo creo que la fragilidad del mundo en general. O sea, se ha visto, claro, no ha sido lo mismo, evidentemente, en distintos países. Ha funcionado de una manera, ha funcionado de otra. Aquí tuvimos la suerte, la ocurrencia, creo que es unas cosas que hizo bien el gobierno, por un lado, que dejó entrar a todo el mundo, con lo cual eso, gracias a Dios, en este estado nos benefició. Sí. No sé lo que pasaría en el resto de los estados, o en Ciudad de México, tal, pero la fragilidad que ha habido en el mundo en general ha sido para ponerse a temblar por lo menos un ratito. Como cónsul, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado? Mira, ahora me la estás recordando. Tengo dos satisfacciones, bueno, tengo muchas satisfacciones, pero hay dos especiales que son dos medallas que me ha otorgado el gobierno español. Y una, mérito civil por cosas que he hecho y tal, y una es al mérito policial con distintivo blanco. En esa me llamaron, me avisaron que venía gente que me explicarían a lo que venían y tal, etc. No voy a hacer el cuento largo, pero a lo que vinieron y que al final lo conseguimos es a detener a uno de los etarras más buscados. ¡Wow! dentro de México. Hay anécdotas que te puedo decir que yo, cuando me vienen, lo había tenido en mi oficina un mes antes, que me estaba vendiendo no sé qué, un rollo de periódicos, etcétera, etcétera, claro, con nombre distinto al que me decía esta gente y tal. Pero bueno, la consecuencia final fue que lo detuvimos, estuvo 2 años con la oposición del PRD para que lo pudieran extraditar a España, pero que al final fue extraditado. Pues la verdad es que me siento orgulloso de poder haber ayudado en ese tema a la policía española, con la consecuente, como decía, condecoración que la llevo con todo el orgullo del mundo. Marañas, ¿cuál ha sido el caso que más te ha secado la diplomacia como cónsul? Mira, ahora que lo dices, tuve con la cual me sigo hablando, la verdad, y con ella y la familia, y guardo un recuerdo muy, muy entrañable. Fue el caso de una española, gallega, Ana María Ríos Benposta, mujer a la que quiero mucho, acaba de ser madre, por cierto, con la cual la vuelvo a felicitar. El caso de Ana fue una cosa inconcebible. Ahí hubo un trasfondo que nunca hemos sabido cuál ha sido. Yo, por supuesto, aposté que había un tráfico de drogas detrás de toda la historia, porque por cómo se desarrolló el tema, etcétera, etcétera. Pero esta pobre mujer, que no sabía lo que era una bala ni la había visto en su vida, y de repente le aparecen una serie de casquillos, balas y aparatos de explosión y tal en su maleta, fue una cosa
de locos. Yo me acuerdo que estaba en un torneo de golf y me empezaron a llamar y tal, a las 3 de la mañana ya me tuve que levantar, por supuesto, de olvidarme del torneo de golf y ir a la PGR a atender a esta pobre mujer, de la cual luego nos hemos hecho amigos. Inconcebible. O sea, que le pudieran hacer eso a una persona como esa, que no sabía ni lo que era una bala, pues es que, y además, como al final yo le decía a la policía, oiga, mire usted, lo que mata es la velocidad, no la bala así. Usted le da así con la bala y no mata. Ya me mataste. ¿Para qué quiere esta mujer esa? Eso tuvo un impacto mediático tremendo en España tremendo. Luego ella, porque es encantadora, supo aprovechar las circunstancias, bueno, independientemente de que salió por interview, que cariñosamente me llamó para preguntarme, porque me llama padrino y tal, para preguntarme si podía estar. En eso no entro ni salgo ni tal, pero sí tuvo una repercusión mediática importantísima, salió en los programas de televisión más importantes. La única mujer que ha repetido en interview 2 semanas seguidas. Wow. Muy importante. Todos los grandes entrevistadores, en El Loco de la Colina, que se murió hace poco, etcétera, en Buenafuente, en todos los muchos. Tuvo una repercusión y la verdad es que fue una jugada que, gracias a Dios, me salió bien y realmente eso sí fue una jugada diplomática. Y como cónsul, ¿cuál ha sido el caso más frustrante? Uy, la verdad es que evidentemente he tenido mucho, pero mira, ahora me viene uno a la memoria que la verdad es que lo pasé mal y fue frustrante. Una pareja que viene de España, ella viene embarazada y se saltó las normas, no podía viajar por el estado de gestación que ella tenía, etc. Resumidas cuentas, al final da a luz aquí en Cancún y tienen una pobre criatura que nada, que pesaba, no llegaba ni a los 2 kilos, 1 kilo y pico. Y está en el hospital y sus padres deciden que ya no pueden seguir y que se tienen que volver a España y tal. Y me dejan a mí, a la criatura, que la verdad es que le tomé un cariño pues, especial. Hago toda una serie de gestiones y logro que la Generalitat, el gobierno catalán, acceda a enviar un avión, una ambulancia para llevar a la criatura. Hay anécdotas dentro de la historia que la criatura, que era una cosita así, primero tenía que sacarle el pasaporte y había que sacarle el pasaporte mexicano. Y con la huella, y con el pasaporte mexicano y el pasaporte español y tal. Y entonces cuando llegan los para sacar el pasaporte mexicano, les digo, oiga, tenemos que tomar la huella. ¿Qué huella? ¿Cómo le va a tomar la huella si no tiene huella? ¿Cómo una cosita así va usted a tomarle la huella y tal? Lo hacemos, que yo pongo el dedo meñique y hago así para que tal. Conseguimos el pasaporte, consigo el pasaporte español en un tiempo récord y tal, y desgraciadamente el niño fallece porque nació en las condiciones que tal. La verdad es que lo sentí tanto como si hubiera sido un hijo mío casi, o sea, fue sumamente desagradable y lo pasé mal porque le llegué a tomar cariño a esta pobre criatura que me la dejan, los padres se van y me la dejan a mí, o sea... Como Moisés. Igualito, pero sin río. Entonces, pero bueno, son muchas de las que he tenido que pasar. ¿Y la más cómica? Joder, es que siempre me pillas con los pantalones abajo, ya no me acuerdo cuál era. Espera, empezamos. Sí. ¿Cuál ha sido la historia más cómica como cónsul? Una que fue, claro, ahora es cómica en este momento, pero cuando pasa no era tan cómica o tan divertida.
aparece una señora en el consulado y decir, oiga, que vengo, que mi marido ha desaparecido y entonces, bueno, pues hay un seguro y una póliza de seguro por defunción en aquella época de 30 millones de pesetas y vengo a cobrarla. Digo, ya me parece muy bien, ¿dónde está su marido? ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está tal? A la semana justo aparece otra señora exactamente con el mismo cuento. Oiga, que vengo a buscar, que mi marido se ha muerto, que tal, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, yo empiezo a publicar por todos medios de difusión, poniendo anuncios en aquella época Cancún no es como ahora, no había tantos medios, en farolas y en donde sea se busca a este señor y tal. Aparece, me hacen unas llamadas de Isla Mujeres, decir, oiga, que yo, pero anónimas. Yo a este señor le he visto y le he dado un curso de buceo, y pum, y cuelgan. No te da tiempo ni a preguntarle, oiga, ni qué, ni tal. Vuelven a llamar otra vez y dicen, oiga, que no, que ha aparecido el traje de baño y las aletas, y se lo han comido los tiburones. Y digo, ah, sí, y antes de comérselo lo han encuerado, le han quitado el traje de baño y la aleta y le dice, ahora, ña, o cómo va la historia. Entonces me avisan que lo han visto en un bar en Playa del Carmen. Bueno, una odisea que me tuvo en jaque durante un mes buscando a este caballero. Las dos señoras luego empiezo a averiguar, una era la mujer oficial y la otra era, se habían divorciado y era su nueva amante. Total, que todas querían cobrar el seguro y el señor ni apareció nunca, ni se murió ni cosas por el estilo. Andaba muerto, andaba de parranda. Exactamente, ¿no? Justo. Esa es la frase perfecta. Y la más absurda, la de los pajaritos. Cuando me llaman y me dicen que han detenido un español que llevaba 30 pajaritos en la maleta. Digo, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, se lleva 30 pajaritos en la maleta. ¿Cómo que lleva 30 pajaritos? A ver, explíquemelo, porque no. Sí, vienen en unas cajitas. ¿Están vivos? Vivos, los pajaritos vivos. Digo, pero a ver, no entiendo. O sea, lo tuve que preguntar varias veces. Me lo vuelvo a explicar porque no entiendo cómo se pueden llevar 30 pajaritos en una maleta, con qué intención, para qué. Pensaba que iban a llegar vivos o qué, o cómo les estoy. Luego descubrí que por lo visto había un tráfico, claro, de animales vivos y tal. Pero bueno, pajaritos, llevárselos de aquí a Europa en un vuelo de 10 horas. Y en la maleta, o sea, en la maleta es un poco difícil de entender, pero bueno, dices, claro, al final te ríes, pero la gente es tonta de narices. Oye, ¿cuál es la película que describe tu vida? Oh, eso es un poco difícil. A mí una película que es de mi juventud, evidentemente, y que como que tenía cosas... El graduado, de Dustin Hoffman y Catherine Ross. Una película que me impresionó y no era sentirme identificado, pero me tocó, porque sí decía, tiene algo mío o no, me gustaría, no sé, una cosa extraña. La canción que desnuda tu alma. Oye, una canción que además ahora mismo he visto una nueva versión que es Feelings. Hay una versión de Isaac Hayes y Dionne Warwick que se la recomiendo a todo el mundo porque además acaba la canción Feelings y enlaza con My Eyes Adore You. Es una maravilla. De todas maneras te diré que yo no puedo vivir sin música y he sido un Beatlemaníaco de toda la vida, o sea, Beatles de toda la vida, pero quizá la canción esa Feelings siempre me ha llenado, me toca. ¿Cuál ha sido el momento más doloroso en tu vida? Pues
Pues ha sido relativamente hace bastante poco para mí, y ha sido la muerte de mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, mi hermano Manolo. Nosotros éramos 7 hermanos, 2 varones y 5 mujeres, y mi hermano y yo pues era 2 años mayor que yo, y era un poco mi ídolo, ¿no? Sobre todo en la época de la juventud. Luego ya no es lo mismo con 15 años que con 50, evidentemente, las cosas cambian, pero desde pequeño fue siempre mi ídolo, al que yo seguía y tal. Es un tío con unas ocurrencias y unas cosas que yo le seguía en todo lo que decía. El resto eran mujeres, eran unas petardas. Pero... ¿Cuál crees que ha sido tu mayor acierto? Mi mayor acierto, yo creo que mis 5 hijos. ¿Y tu peor error? Ceder. Yo creo que ceder en muchas cosas. Voy a presumir, no sé si se llama bondad o por qué, pero he cedido mucho porque creía que había que hacerlo y que me parecía que era lo que correspondía en ese momento, pero no. ¿Cuál ha sido tu mayor frustración? Mira, mi mayor frustración fue no poder acabar la carrera de piloto. La empecé y por muchas circunstancias de la vida no pude acabar. Yo seguí en aviación, presumo de ser el director general más joven que una compañía aérea en España, que vine aquí siendo español y todos mexicanos a dirigir y montar una compañía aérea charter, etcétera, etcétera, estoy muy orgulloso, pero no haber podido continuar la profesión de mi padre por una serie de circunstancias es mi gran frustración, mi gran error. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor complejo? Te voy a decir una tontería, pero vamos, yo creo que mi estatura. La nobleza en tu dinastía, el tío Marañón. El tío Marañón es uno de los personajes históricos mayores que ha habido en España. Su biografía es muy especial y muy singular, sin generar dudas. En su casa es donde se decide instaurar la última República Española. Luego, sin embargo, hizo con el rey Alfonso XIII el famoso viaje a las Urdes. Después estuvo exiliado una vez que Franco entra y es como generalísimo de los ejércitos en España. Él se exilia, por eso es muy conocido aquí, porque viene a dar conferencias en México, en Argentina, etcétera, etcétera. Luego al final va a París y tal, hasta que llega a un acuerdo con Franco para poder regresar a España y que Franco le deja entrar. Hay anécdotas curiosas, como que, por ejemplo, yo recuerdo que lo contaba mi padre, que él nunca lo llamó Franco a Franco, sino se refería a él como ese señor. Entonces él fue un gran liberal y tal, fue miembro de la Real Academia, de todas las Reales Academias Españolas, de Historia de la Lengua, de Medicina, de Literatura, etcétera, etcétera. Un gran personaje, se supone que tenía que haber sido premio Nobel, pero bueno, las circunstancias, y precisamente influyeron las circunstancias políticas en las que no pudo ser. Hoy tiene uno de los mejores hospitales de Madrid, lleva su nombre, una de las plazas de Madrid lleva su nombre, el doctor Marañón, Gregorio Marañón, y bueno, la verdad es que todos estamos muy orgullosos en casa de él. Tu padre, el que te inspiró en la aviación, piloto
también de la realeza? Mi padre entra voluntario en la contienda de la guerra española, la fratricida guerra española. Entra como voluntario con 17 años y en Radio Requete de Navarra, y en plena guerra se quiere hacer piloto y de hecho se hace piloto. Hay una anécdota ahí curiosa, que tenía un soplo en el corazón, que le pidió a tío Gregorio precisamente que lo ayudara a pasar el examen médico, porque si no, no lo iban a dejar a volar. Estuvo hasta que se murió con el soplo del corazón y nadie nunca se lo volvieron a detectar. Se hizo piloto en la guerra, acaba la guerra española, entonces se empieza a fundar Iberia, es uno de los fundadores de Iberia, y ahí siguió toda su carrera hasta siendo director de operaciones. En la última época era el que tuvo que montarle todos los viajes al Rey de España y tal, etcétera, etcétera. Dentro de la aviación española, pues fue un personaje del cual yo amo, adoro y estoy orgullosísimo de él, claro, por supuesto. Marañón, ¿te han trasquilado? Sí, claro, sí, claro. En esta vida, ya estará 71 años, te recuerdo, por supuesto que sí te has trasquilado. No voy a contar ahora quién, pero sí, durante toda una trayectoria, y empezando, yo empiezo a trabajar a los 20 años. Entonces, hasta esta fecha, pues imagínate por todas las cosas que pasas. Por supuesto que me han trasquilado. ¿Y te gustaría trasquilar a alguien? Hombre, yo también he trasquilado, sin género de duda. No te quepa la menor duda. No he sido ningún santo, no he sido tampoco un cabrón, pero tampoco he sido un santo. En estos momentos, trasquilar a alguien, no, digamos que no viene a cuento. Ok. ¿Qué palabra te tatuarías? Híjole, la verdad, ni puta idea. No es una cosa que me atraiga lo más mínimo. Ni tatuaje ni simbólico ni combólico. Llámalo como quieras, ni puta idea. No se me ocurre, es que no me gusta. ¿Y cuál es tu curiosería favorita? Uy, una que se me escapa con mucha frecuencia. Me cago en la puta. Marañitas, ¿cuál es tu placer culposo? Mi placer culposo. Mira, una de las cosas y es culposo porque ahora me lo tienen restringido, evidentemente, es el vino tinto y los dulces por el tema de la diabetes. Aunque no soy diabético, soy prediabético, pero desde luego sin vino tinto no podía vivir, Y sin los dulces tampico. Y a propósito de placeres, ¿cómo vives tu sexualidad? Con mucho cuidado, para que la gente no se entere, y si se entera, no diga nada. Hombre, todavía a esta edad he hecho algún pinito que otro, no muchos tampoco, pero tampoco me he quedado quieto. Y tampoco es tan fácil, pero vamos, sí puedo presumir de haber hecho un casquete pasado los 70 años. Oye, si fuera tu última cena, ¿cuál sería tu menú? Incluyendo entradas, platos fuertes, postres, vinos, bebidas. Pues mira, hay un plato de entrada, o llámalo sopa o llámalo como quieras, que soy fanático y mis hijos han salido iguales: el gazpacho. ¿Conoces el gazpacho? Sí, claro. Gazpacho andaluz. Desde luego en casa, por ejemplo, en verano se tomaba prácticamente todos los días. Me encanta, me sigue encantando y yo me lo sigo preparando. Y la otra, que además estoy orgulloso porque un gran chef en este estado me dijo que era la mejor que había probado en su vida, la auténtica tortilla de patatas española. O sea, sería
un menú típico español, gazpacho y tortilla de patatas. Me chiflaría. Maridado con... Si luego, evidentemente, con un buen... A mí me gustan ambos, el Rioja y el Ribera del Duero, pero también me gustan los vinos chilenos y me gustan los vinos argentinos. Claro, cuando vine aquí, la verdad es que vienes con la obsesión de los vinos españoles y tal, los franceses. En Sudamérica se producen vinos muy ricos. México está produciendo unos vinos estupendos, caros como la madre que los parió, evidentemente hay que decirlo, pero con una calidad fenomenal. Entonces, yo lo maridaría con un buen vino tinto, me da igual. Si vieras por primera vez a Dios, ¿qué le dirías? Oh, vaya pregunta. Porque a mí... Hola, no, me diría simple y llanamente, hola Dios, oye, muchas gracias por recibirme. ¿Y qué te gustaría que dijera tu epitafio? Uf, eso sí que... los espero en el otro sitio. Punto. Pero no tengan ninguna prisa, que los esperaré hasta que lleguen. Me apunto. Y hoy te declaras oveja negra por... Hombre, yo creo que por nada especial, sino por toda una trayectoria durante 60 y tantos años como oveja negra constante. Entonces nunca he dejado de ser oveja negra. De blanquita tengo poca. Estoy encantado de ser oveja negra. Cuando se te ocurrió la idea me hizo mucha gracia, me gustó y en mi interior dije, yo me apunto. Ya me lo preguntará Mariana algún día si me siento o no me siento oveja negra. Eres. Pero sí, creo que lo soy, porque empecé desde joven y he continuado la marcha como tal. Gracias, Marañiz. Gracias a ti. Un placer por esta entrevista. Con esta cerramos y abrimos nuevo año. Gracias. Gracias a ti, mi vida.